Gente que vive en el campo. ¿Cuál es la cosa más aterradora que han experimentado mientras estaban en los campos? Lo más aterrador fue que estaba de camino a casa después de estar fuera de la ciudad una noche y mi papá llamó y me pidió si podía cerrar algunas válvulas de riego. Básicamente, era como cerrar una llave de agua al comienzo de cada fila, usualmente manejábamos de 20 a 30 a la vez. No tenía una linterna, así que solo acerqué mi camioneta a la primera válvula y la cerré con la luz de los faros. Estaba a mitad de camino cuando todo se oscureció un poco y me giré para notar algo lo suficientemente alto como para alcanzar los faros y bloquear completamente la luz del lado del pasajero, y justo cuando lo noté, cruzó para bloquear la luz del lado del conductor antes de seguir adelante. Todo sucedió en unos 3 segundos y nunca hizo un sonido. Me convencí a mí mismo de que era un gran coyote. Lo más inquietante fue en realidad a plena luz del día mientras plantaba árboles con mi papá. Cultivamos cerca de un río y un grupo de perros callejeros estaban atacando algo en el agua a lo lejos. Nuestros perros han sido atacados algunas veces y mi mamá se desmorona cada vez, así que me llamó la atención rápidamente, pensando que podría ser uno de nuestros perros siendo ahogado. Fui por el costado de la camioneta y le grité a mi papá que retrocediera por la orilla del río, lo cual hizo. Me acerqué lo suficiente como para lanzar una piedra de buen tamaño a los perros, lo que eventualmente los hizo dispersarse. El pobre perro que estaba siendo atacado luchó para llegar a la orilla opuesta a mí y saltó fuera del agua a unos 3 metros de distancia. Y no es un perro que haya visto antes. Se levantó del agua y se tambaleó parcialmente hacia un arbusto antes de detenerse y mirarme. Estaba completamente sin pelo, casi a la altura del pecho, como un perro con sarna o algo así, pero tenía patas muy delgadas, poco parecidas a las de un perro, más como las de un ciervo. Tenía una cabeza algo similar a la de un perro, pero las proporciones estaban ligeramente fuera de lugar. Tenía un hocico grande y rectangular, demasiado cuadrado para ser de un perro. Orejas grandes que se levantaban como las de un perro alerta, pero un poco demasiado grandes para parecer naturales. Se tambaleó hacia un arbusto más denso y yo salté de nuevo a la camioneta y mi papá y yo solo dijimos ¿qué diablos fue eso? Él se obsesionó con la idea de un gran chupacabra durante unos 2 meses después de eso, lo cual admito que algunas de las representaciones se parecían un poco a lo que vi, pero en realidad, todavía no tengo idea de qué era. Creo que era algo lo suficientemente enfermo y con sarna como para que no pudiera reconocerlo del todo. Mi familia tenía una especie de pequeña granja de hobby. Manteníamos muchos tipos diferentes de animales, pero no era nuestra principal fuente de ingresos. Un día, cuando era adolescente, estaba solo en casa. Pasaba horas hablando por teléfono con amigos y primos. Estaba en el teléfono riéndome de algo estúpido, de pie en nuestro porche delantero. De reojo vi a esta cosa peluda con forma de hombre correr y rodear la casa mucho más rápido de lo que algo debería poder correr. Parecía una mancha borrosa. Instantáneamente sentí un pánico que nunca había sentido y corrí a la casa. Miré por todas las ventanas y nunca encontré esta cosa. No tengo idea de lo que pudo haber sido. No es súper aterrador, pero definitivamente es raro. Mi abuelo tenía una granja con ganado libre. Tenía una propiedad enorme, no siempre veíamos a las vacas todos los días, se iban al campo en pequeños grupos. Sabíamos que estaban por ahí, pero simplemente hacían lo suyo. Visitamos la granja un día y mis abuelos no estaban en casa. Siempre tenían una llave de repuesto escondida en el porche por si un miembro de la familia quería visitar y ellos no estaban. Bueno, mi mamá abrió la puerta y la alarma se activó. Sonaba fuerte. Como están en el campo, la alarma sonaba como una sirena para alertar a los vecinos más cercanos. Resonaba por todos los campos. Estábamos en la casa, llamando a miembros de la familia en su teléfono con disco, me encantaba ese teléfono, tratando de averiguar cómo apagar la alarma. Luego miré por la ventana. Las vacas. Vacas de todas las direcciones corriendo hacia nosotros. Nunca las había visto correr así. Corrían hacia la casa a toda velocidad, cada una de ellas. Luego se detuvieron. Formaron un círculo alrededor de toda la casa, hombro con hombro. Simplemente se quedaron ahí mirándonos, e incluso me da risa hasta este momento. Fue tan raro, ojalá tuviera una foto, pero esto fue antes de que las cámaras fueran súper accesibles. Se quedaron allí hasta que llegó mi abuelo, y luego se dispersaron, como sus grandes guardias de seguridad o algo así. No es tan destacable, pero tengo algo. Mi familia siempre tuvo ganado mientras crecía. Los manejábamos en diferentes lotes dependiendo de cuántos teníamos y qué tierras estábamos arrendando, pero típicamente estaban en pastizales arbolados a lo largo de la carretera principal desde nuestra casa en cualquier dirección. Un pequeño pastizal donde teníamos ganado estaba junto a un lote de 80 acres que estaba densamente arbolado. No estaba desarrollado, sin caminos, sin senderos, nada. Era bastante común que estuviéramos cuidando al ganado de alguna manera y ellos se asustaran por algo en el bosque.
Dejaban un buen espacio entre ellos y la línea de la cerca y se paraban en una línea irregular mirando hacia el bosque. Esto ocurría durante el día o al atardecer y la mayoría de las veces estábamos en un tractor cargando alimentadores. Así que, estábamos haciendo mucho ruido. Lo que fuera que estuviera asustando al ganado no se intimidaba para nada con nosotros. No hablábamos de ello, pero me parecía extraño incluso cuando era niño y odiaba cuando sucedía. Era un sentimiento intenso de ser observado y la necesidad de siempre mantener un ojo en la línea de la cerca. Nunca perdimos nada a causa de depredadores. No teníamos osos ni pumas allí, aunque escuché que a veces sí pasaban pero eran jóvenes. Los coyotes serían demasiado tímidos para el ruido y la actividad. Era algo aleatorio cuando sucedía, pero consistente a lo largo de mi infancia en este pastizal. No tengo idea de qué estaba pasando. Oh amigo, tengo una buena. Probablemente la mayoría no lo creerá, pero juro que es la verdad. Teníamos una granja de caballos que colindaba con un vasto bosque y un río conocido en el este de Tennessee. No hacíamos mucha agricultura allí. Algunas verduras, pero principalmente estabulábamos y criábamos caballos cuarto de milla, es una raza de caballo. Bueno, tenía 4 hermanos menores y un vecino que era un par de años mayor que yo. Esto fue a principios de los 90 y todo lo que hacíamos era cazar en esos bosques y explorar todo el tiempo. No se suponía que cruzáramos el desagüe del río hacia las tierras de la Agencia de Recursos de Vida Silvestre, principalmente porque no se suponía que cazáramos allí y nuestros padres no querían que nos metiéramos en problemas. Un día, cuando tenía como 13 años, dejamos de ir allí por una razón diferente. Estábamos mucho más adentro de esa parte del bosque de lo que se suponía que debíamos estar. Más lejos de lo que jamás habíamos estado cuando uno de mis hermanos notó un matorral de pinos que tenía un montón de árboles, de unos 4 metros de altura, que estaban rotos a unos 2 metros de altura y todos apuntaban más profundamente en el bosque. Era solo un pequeño grupo de pinos, pero diría que había unas 2 docenas de árboles todos rotos y apuntando en la misma dirección. Mi primer instinto cuando vi esos árboles fue de absoluto pavor. Sabía que eso no era natural y quería salir de allí. Mi vecino era un completo loco. Siempre pensé que tenía un deseo de muerte. Quería explorar la madera que estaba al otro lado de un pequeño claro hacia donde apuntaba esta anomalía. Algo en mí gritaba que saliera de allí, pero él y 2 de mis hermanos menores estaban decididos a ver qué había más allá de ese pequeño claro. Justo cuando cruzamos hacia el claro, escuchamos lo que parecía alguien viniendo por el bosque por donde acabábamos de estar. En este punto, estaba completamente aterrorizado y mi vecino y mis hermanos se reían de mí, llamándome cobarde y, ya sabes, solo me estaban molestando por eso. Cuando caminaron de regreso hacia el matorral de pinos, yo tomé un desvío largo de regreso al sendero que me llevaría a donde quería estar. Mi posición, habiendo retrocedido, me tenía a unos 50 metros de ellos y del matorral, pero podía verlos. De repente, escucho gritos, veo a mi vecino volando por los aires y a mis hermanos gritando y llorando y viniendo hacia mí. Al principio no lo vi, pero después vi esta cosa. Dios mío, todavía me pone nervioso. Esta cosa dejó escapar un grito que se sentía más de lo que se oía. Tenía que medir unos 3 metros de altura. Parecía humano y estaba cubierto de pelo negro azabache. En este punto, todos corríamos por nuestras vidas y esta cosa no nos persiguió, creemos. Corrimos lo que parecieron miles de metros y cuando ya no pudimos más, todos nos derrumbamos en el suelo justo en la línea de nuestra propiedad. Todos estábamos histéricos, pero esta cosa había levantado a mi vecino y lo había lanzado en el aire. Mientras nos recomponíamos, ese maldito grito de nuevo. Y estaba cerca. Nunca volvimos a verlo, pero entendimos el mensaje. Nunca volvimos allí. No les contamos a nuestros padres lo que pasó hasta hace unos 2 años. Nuestro vecino hasta el día de hoy se niega a hablar de ello. Les dijimos a nuestros padres que él se cayó de un árbol y que todos nos asustamos ese día. ¿Qué se suponía que debíamos decirles? ¿Que un Sasquatch lanzó a Jason como una pelota de béisbol en el aire? En fin, ese es mi trauma enterrado de la infancia. Recuerdo cuando era más joven, estaba haciendo una fogata para mi cumpleaños. Éramos al menos 4 de nosotros. No sé qué lo inició, pero por alguna razón miré hacia las estrellas. Comencé a notar que algunas de las estrellas se movían. Estaban en una forma de triángulo gigante justo encima de nosotros. Podías verlas moviéndose rápidamente, parpadeando, desapareciendo y volviendo, acercándose entre sí y alejándose más. Eventualmente, todos estábamos mirando hacia arriba y observando en silencio. Solo paramos cuando los caballos en el campo al lado nuestro empezaron a asustarse. Durante un tiempo, traté de convencerme de que era algún tipo de fenómeno cuyo nombre he olvidado, donde, debido a que son tan pequeños, solo piensas que se están moviendo. Lo único que me detiene es el hecho de que todos vimos los mismos movimientos, y el hecho de que todos solo vimos moverse a 3 de las estrellas.
Todos jadeamos al mismo tiempo cuando se movían rápidamente, todos nosotros confirmando que, de hecho, vimos cómo desaparecían o cómo se ponían brillantes de repente. Sí, fue raro. No soy agricultor, pero crecí justo al lado de uno y sus campos. Mi hermano y yo solíamos ir al campo cuando los tallos de maíz crecían bien altos para tener nuestra propia pequeña aventura. Mi mamá siempre pensaba que estábamos en el parque a una cuadra de distancia, no habría aprobado eso. Una vez, caminando por los campos, empezamos a escuchar un sonido mecánico extraño, pero no podíamos identificarlo. Mi hermano me puso sobre sus hombros y vi una cosechadora no muy lejos que se acercaba rápidamente. No podía recordar la palabra para eso en ese momento, así que le dije a mi hermano que teníamos que irnos, que el gran tractor de cosecha venía. Mi plan era correr directamente hacia el borde del campo, pero mi hermano me jaló hacia un lado para que no estuviéramos en su camino. No tenía miedo en ese momento, pero mirando atrás, podríamos haber sido atropellados fácilmente si no hubiéramos estado prestando atención. Trabajaba en una pequeña granja. Un día estábamos plantando papas, otro hombre y yo estábamos en la parte trasera de una máquina que tenía un gran contenedor de semillas de papa y 2 conductos. Cada conducto llevaba a 4 brazos giratorios que plantaban las papas en el suelo. Nuestro trabajo era asegurarnos de que cada brazo tuviera una semilla. Había agujas en los extremos del brazo que sostenían las semillas de papa. Los campos acababan de ser fertilizados con estiércol de pollo de una gran instalación de procesamiento de huevos. El tipo con el que estaba trabajando, llamado Nang, era un veterano vietnamita de la guerra de Vietnam, estaba en el ARVN, ejército de su país. No hablaba nada de inglés y estaba bastante maltrecho por la guerra. También descubrí que tenía un umbral de dolor casi inhumano cuando una de sus manos quedó empalada en las agujas. Esto atascó el mecanismo en ambos lados, y cuando lo miré, Nang dijo mi nombre y ayuda muy calmadamente. Vi su brazo y le grité al agricultor que detuviera el tractor, lo cual hizo muy rápido. El agricultor quitó la correa del mecanismo del eje y sacamos el brazo de Nang de la máquina. Tenía un agujero en la mano por el que podías ver a través. El agricultor llevó a Nang al hospital y yo me fui a casa. Le amputaron la mano porque el riesgo de infección era demasiado alto con todos los excrementos de pollo. Solo trabajé para ese agricultor un par de veces más, pero incluso él, siendo un agricultor experimentado, parecía estar bastante afectado por ello. Yo mismo he tenido un par de pesadillas y esto fue hace más de 30 años. No en un campo, pero definitivamente es algo muy raro e inquietante cuando vives en medio de la nada. Vivo en una granja muy antigua en Suecia. Al ser tan vieja, tiene su parte de cosas espeluznantes. A veces escucho gritos desde los campos y los bosques, pero asumo que son los zorros y lobos que viven cerca. Sin embargo, esto no trata sobre eso. Tenemos una habitación sin usar en el piso de arriba. Era una habitación de invitados para la última familia que vivió aquí. Simplemente compramos un nuevo colchón para el marco de la cama y luego la dejamos sola. El piso de arriba no tiene plomería ni calefacción, así que no lo usamos para nada más que almacenamiento. Durante el verano, mi pareja vino a vivir con nosotros por unas semanas. Preparamos la habitación de invitados para él y decidimos que dormiríamos juntos allí. Empezó a tener conversaciones con algo mientras dormía. Unas cuantas veces dormimos en otras habitaciones y esto nunca ocurrió entonces. Murmuraba así, no, ¿estás seguro? ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien? Y así sucesivamente. Al principio pensé que era porque era una nueva cama, un nuevo lugar, así que podría haber perturbado algo en su sueño. Pero nunca paró. No importaba cuántas noches pasáramos allí. Una vez abrió los ojos, me miró y dijo necesitamos entregarla. No pudo recordar esto a la mañana siguiente. No tengo idea de qué significaba eso. Desearía tener un final climático o una solución, pero he sido demasiado cobarde para entrar sola en esa habitación desde entonces. No sé por qué, solo me dio mucho miedo. Mi familia tuvo una pequeña granja durante muchos años. Vivíamos en 25 acres en medio de la nada. Las carreteras no estaban pavimentadas y se convertían en pozos de barro profundos cuando llovía. Por esta razón, el autobús escolar nunca intentó recogernos cerca de la casa. Los autobuses de mis hermanos llegaban más tarde en la mañana, así que tenían el placer de caminar hasta la parada de autobús después del amanecer. Yo no, y me encontraba caminando solo por caminos de tierra en completa oscuridad en el invierno. Hasta el día de hoy, no sé por qué nunca usé una linterna. Esto fue antes de los teléfonos celulares e internet. A ambos lados del camino de tierra se alzaba un bosque espeso y salvaje. A menudo, mientras caminaba por el camino, escuchaba pasos y un crujido de arbustos. Siempre en el lado izquierdo por razones desconocidas. Ocasionalmente caminaba de frente a través de una telaraña gigante que abarcaba de un lado a otro del camino y me asustaba pensando en lo enorme que debía ser esa araña.
La mayoría de las mañanas sentía como si alguien o algo caminara junto a mí en el bosque. Los insectos se quedaban en silencio y podía escuchar sus pasos. Sentía su mirada sobre mí mientras caminábamos hacia la parada de autobús. Nunca vi la cosa. Sentía partes iguales de terror y emoción. La gente del campo es simplemente diferente. Este ciclo continuó durante años. La mía es más un que demonios que algo aterrador. Tenía 19 años. Era el verano después de mi primer intento fallido en la universidad y estaba de vuelta en casa tratando de averiguar qué hacer a continuación y ayudando en la granja. Esa semana, estábamos empacando heno. Yo conducía el tractor tirando de una empacadora y un remolque de heno mientras mi papá sacaba las pacas de la empacadora y las apilaba en el remolque. Algo se atascó y mi papá estaba tratando de arreglarlo. Yo estaba un poco distraído mirando en dirección a un remolque lleno de heno que habíamos terminado antes. Entonces veo a este tipo, que probablemente tenía unos 60 años, medio calvo, con ropa algo anticuada, mirando el remolque lleno de heno. Mi primer pensamiento fue que un hombre Amish había pasado a hablar con mi papá, pero luego me di cuenta de que estaba bien afeitado, cuando un hombre Amish de esa edad tendría barba por sus creencias. Así que eso me pareció extraño. También era raro que, después de caminar un poco observando el heno, pareciera desaparecer mientras yo giraba la cabeza. No había camión, caballo, vehículo tirado por caballos, tractor u otro método de transporte saliendo, ninguna persona caminando o corriendo, y no había cobertura lo suficientemente cercana como para que pudiera haber llegado en el tiempo que tuve la cabeza vuelta, aparte de estar parado en el borde del otro lado del remolque lleno de heno, detrás de allí, que es donde pensé que debía estar. Sería una cosa extraña de hacer, pero no había otro lugar donde podría estar. En ese momento, mi papá había decidido que la empacadora necesitaba volver a la granja. Mientras tanto, estoy buscando a este tipo y no está allí. Observo el campo y no veo a nadie, y nuevamente, el escondite más cercano, el bosque, estaba demasiado lejos como para que pudiera haber llegado sin ser visto. Le pregunté a mi papá si lo había visto, pero estaba ocupado con la empacadora y no estaba prestando atención. No soy agricultora, pero fui una niña de granja y ahora soy esposa de un granjero. Mi familia y yo estábamos caminando por la propiedad de mi abuela. Llegamos al arroyo, y mi sobrino preadolescente estaba explorando cerca de un grupo de árboles a una distancia considerable de nosotros. De repente, empieza a gritar y corre hacia el grupo principal. Lo que encontró fue que alguien había atado un gatito a un árbol con alambre, estaba sin vida y moderadamente pero no totalmente descompuesto. Así que supongo que tuvo alguna combinación de haber sido maltratado y haber muerto de hambre. Estábamos muy adentrados en el bosque en ese momento. No hay vecinos tan lejos. Así que inmediatamente mi alarma de asesinos en serie psicópatas se dispara, porque ya sabes, dicen que los asesinos en serie comienzan maltratando animales pequeños. Todos volvimos a la casa, súper asustados. No he pasado la primera línea de la cerca en esa propiedad desde entonces. En retrospectiva, desearía haber llamado a la policía. Los adultos mayores en el grupo en ese momento no pensaron que fuera necesario. Y yo no estaba segura de cuál sería el propósito. ¿La policía va a caminar hasta el bosque para verlo? Todavía no estoy segura de lo que habrían hecho, pero desearía haber llamado. Una pareja con un rancho me dejó ser voluntario durante un verano. Solo quería aprender a cuidar caballos y jugar a ser vaquero. Bueno, me llamaron y me preguntaron si podía dar de comer a sus animales por la tarde mientras ellos iban a visitar a su familia en una ciudad que estaba a 1 hora de distancia. Dije que sí y comencé. Así que estaba solo con un montón de caballos y perros. Todos los caballos estaban encerrados. Ni siquiera los había dejado salir al pasto todavía. El sol aún estaba arriba. Era todo lo contrario de un momento espeluznante. Bueno, todo se volvió loco cuando entré al granero y escuché gente hablando. Estaba completamente solo. No había nadie al menos a 1 kilómetro en cualquier dirección y casi no había forma de que alguien pudiera colarse para jugarme una broma. Las voces eran muy bajas e ininteligibles. Así que no tengo idea de lo que se dijo. La única razón por la que sé que no estoy loco es porque los perros que me siguieron actuaron como si también lo hubieran oído. Uno empezó a ladrar hacia donde venían las voces y el otro empezó a correr por la habitación gruñendo. Estaba arando uno de mis campos y casi vuelco el tractor al pasar por encima de una roca gigante. Al principio no pensé que fuera tan empinado, pero terminó inclinándose tanto que ambas ruedas, las delanteras y las traseras, se levantaron un poco del suelo. Por suerte, había aprendido un truco de uno de los canales de YouTube que sigo sobre cómo contrarrestar un tractor si piensas que estás cerca de volcar. Lo mejor que puedes hacer es seguir adelante y desplazar tu peso hacia un lado, así que hice eso y el lado que estaba levantado volvió a bajar. Afortunadamente, lo salvé o podría haber terminado en una situación muy desagradable.
Solía montar en un establo en Virginia que estaba al borde del gran pantano Dismal. Una vez, cuando fui a dar un paseo al atardecer por los campos de maíz, vi un viejo coche deportivo a un lado que nunca había visto antes. Me pareció un poco extraño, pero a veces la gente deja cosas por la zona. Mi caballo se estaba asustando un poco con el coche, pero los caballos tienden a asustarse con un montón de cosas al azar de las que no deberían tener miedo, como ramas de árboles y rocas de formas extrañas, etc. No vi ninguna razón para preocuparme, así que lo ignoré y le indiqué que siguiera adelante. Después de un tiempo, me di la vuelta y vi linternas a lo lejos alrededor de donde estaba el coche. Se me erizó el pelo en la nuca y supe que no quería volver por ese camino. Fuera lo que esas personas estaban haciendo en medio de un campo de maíz por la noche, no quería averiguarlo. Así que dirigí a mi caballo hacia la derecha para dar la vuelta larga y no tener que pasar por el coche de nuevo. Tan pronto como pensé que estábamos lo suficientemente lejos como para que no pudieran oírnos, hice que mi caballo galopara de regreso al establo. Un tiempo después, durante el día esta vez y con una amiga, volví al lugar donde vi el coche y ya no estaba allí. Solo puedo imaginar lo que esas personas estaban haciendo. Simplemente no me dio una buena sensación. Muchas gracias comunidad de Mundo Reddit. Pueden ver más vídeos completos en mi canal, y pueden comentar si pasaron por alguna situación similar. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Para más contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita.